Bueno, vamos a tomarnos el tiempo, como cada domingo. Ha sido instrucción del Señor, es parte de su voluntad para con la iglesia, los santos, que en las asambleas, en las reuniones de los santos, de los cristianos, esté su palabra allí, su palabra expuesta, predicada bien, ¿verdad? Trazada bien, enseñada bien. Eso es siempre importante. Así que, bueno, ha llegado el momento aquí en la reunión de la iglesia de San Nicolás, aquí en Nuevo León, el momento para estudiar la palabra del Señor. Y reciban un saludo todos aquellos hermanos y aquellas personas que nos siguen por medio de las redes sociales y que en este momento se están uniendo con nosotros para escuchar la palabra del Omnipotente. Bueno, vamos a continuar con el tema general que hemos estado llevando para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el tema general. Y hoy toca la tercera lección, la tercera enseñanza, que lleva por título, para los que están allí apuntando, para los que están allí anotando, fíjate Sofía, lleva por título esta lección, todo hija, todo lo que hemos estudiado, Dani, en las lecciones anteriores, todo lo que hemos considerado, hermanas Medellín, todo, Antonio, todo desde la eternidad en Él. Ese es el nombre, el título de la enseñanza de esta tarde. Todo lo que hemos estudiado en las dos lecciones anteriores. Todo ¿Desde cuándo, Sofi? Desde la eternidad, hija, Saulo, desde la eternidad en Él, ¿ok? Vayamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. De este pasaje he extraído la lección, seguimos allí en Efesios. Bueno, hay mucho que estudiar, muchísimo que estudiar de esta carta. Pero el tema general, como saben, es para alabanza de la gloria de su gracia. Porque este enunciado leído o encontrado, lo podemos leer ahí, encontrado en Efesios capítulo 1, verso 6, muestra un propósito con respecto a la gracia del Señor, a esa cualidad. Pero eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Hoy, el tema, todo desde la eternidad en Él, Efesios capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol de la siguiente manera. Permítanme abrir mi Biblia aquí, Efesios capítulo 3, versículo 11. Dice así el apóstol Pablo. Conforme al propósito eterno que hizo, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Como les decía, el nombre de la lección de hoy, esta tercera, lo he extraído de allí, de este versículo. En primer lugar, y escuchen, todo, fíjate Cecilia, todo conforme al propósito eterno que Él hizo. Repito, todo conforme al propósito eterno que Él hizo. Fíjense, todo el plan de salvación
que el Eterno ideó o pensó desde la eternidad pasada, Sofía. Todo, hija, todo, en su plenitud, ha estado allí desde la eternidad. Dios hizo esto que hizo, Él lo hizo en la eternidad pasada. Y Pablo, como hemos estudiado, quiere que nuestra mente, nuestros pensamientos vayan allá, se coloquen allá, en la eternidad pasada, para que conozcamos lo que Él hizo, lo que Él se propuso antes de la fundación del mundo. Este propósito, Dani, que Dios se propuso en sí mismo, ha existido siempre en su mente. Dios siempre supo lo que debía hacer para salvar al hombre. Esta intención o deseo divino de que los hombres pudiesen llegar a ser santos, hijos de Dios, salvos, cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y noten, y herederos del cielo en vida eterna, ¿sí? Todo esto siempre estuvo ¿dónde? Siempre estuvo, eternamente estuvo en el corazón del Altísimo. Fíjense, siempre estuvo allí en el corazón del Altísimo. Su propósito en amor siempre estuvo presente en su mente. Allí en su mente lo concibió el Señor. Y existía en Él, en el Señor, antes de la fundación del mundo. Por eso es propósito eterno. Esta afirmación de Pablo, la que hace aquí, en este pasaje, en Efesios 3:11, esta afirmación de Pablo implica, ¿qué cosa? ¿Qué implica? Implica que Dios, fíjense, implica que Dios siempre supo que el hombre necesitaría redención, rescate. Y en consecuencia, necesitaría el hombre un plan de salvación para él. Así Dios hizo este plan desde la eternidad pasada. Lo hizo Antonio, hizo este plan que estaba en su mente, en su corazón, en sus intenciones. Era su anhelo, su deseo, y Él se plació, se agradó de hacerlo. Sin merecerlo nosotros, sin tomar en cuenta nuestros pecados. Dios hizo este plan desde la eternidad en favor del hombre caído, de los pecadores. Fíjate, Juani. Y tú y yo, hermano, hermana, tú y yo éramos parte de ellos, de estos pecadores. Pero Dios se había propuesto salvarnos. Fíjense, en amor, en misericordia, en bondad y en las riquezas de su gracia. Vamos a considerar algunos pasajes para que podamos observar esta idea, esta verdad revelada, este postulado en las Escrituras, esta afirmación de que esta proposición de Dios, de este propósito, de este plan que estaba en su mente, en su corazón, en su parecer, en su deseo, en sus sentimientos, siempre ha estado allí, siempre. La mente de Dios tenía ese plan allí desde la eternidad. Increíble, ¿no? Dios siempre quiso salvarnos porque Él siempre también sabía que pecaríamos. Efesios capítulo 1,
versículo 4. Fíjense. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Son dos pasajes que contienen esta misma verdad de que todo ha existido, ha estado en Dios desde la eternidad, desde siempre. Dice el apóstol en Efesios 1:4, según nos escogió, noten, en él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Es su elección desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí vemos el propósito de su elección. Él hizo esto en la eternidad pasada para esto. Y ese propósito era en beneficio de nosotros. Porque el ser santos y sin mancha e hijos de Dios implica ser salvos por Cristo. Escuchen. Según este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 4, la elección de Dios, es decir, de que los hombres pudiesen ser santos y sin mancha delante de Él, según el plan de salvación, fue en Cristo. Fíjate, papi, tu hijo. Fue en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto implica que este deseo, esta intención del Señor de salvar al hombre ha existido desde la eternidad en Él. La frase que usa Pablo aquí, antes de la fundación del mundo, esta frase muestra ¿qué? ¿Qué muestra? ¿Qué exhibe? ¿Qué nos da a conocer? Muestra que cuando no había nada creado, antes de la existencia de los ángeles, antes de la creación del universo, antes del principio de los cielos, antes del comienzo de la tierra y del mismo hombre. Fíjense, antes de eso, en la mente de Dios, ya existía, ¿qué cosa? Bueno, existía este buen y maravilloso propósito de salvar a aquel que aún no había venido a su existencia. ¿Quién? El hombre. El hombre. Esta es la enseñanza en este enunciado del apóstol en este pasaje de Efesios 1:4. Esto es lo que enseña el apóstol allí. Que desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya ese plan estaba en la mente de Dios. Ya estaba allí. Segundo pasaje, Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vayamos a Apocalipsis, o libro de las revelaciones de Juan, aunque más bien son las revelaciones de Jesucristo que le dio a conocer a Juan. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Fíjate, Saulo, que tenía ¿qué cosa? ¿Cómo dice allí, Sofía? El evangelio eterno. ¿Para qué? Subrayen, evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto dice el apóstol Juan en esa visión. Ahora, fíjate, Juani, según este pasaje, el apóstol Juan afirma que, ¿qué cosa? ¿Qué afirma? Que el evangelio, la buena noticia, el buen mensaje de salvación en Cristo, que sería predicado a todas las naciones, ha tenido existencia eterna. Noten el texto, dice el evangelio, ¿qué cosa? Eterno. Es el evangelio, ¿verdad, Ana? Es el evangelio de esas
características. Es el evangelio de esa naturaleza, ¿sí? De esa cualidad eterno. Repito, Juan afirma que el evangelio, el mensaje de salvación en Cristo, que sería enseñado, predicado en todas las naciones, ha tenido existencia eterna. Esto es así porque el evangelio, el mensaje de salvación para los hombres, ha estado siempre en la mente del eterno Dios. Dios se había propuesto, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, predicar un mensaje a los hombres. Fíjense, siempre fue, eternamente fue el deseo de Dios, el deseo, el anhelo, la aspiración de Dios siempre fue que el hombre escuchara acerca de la salvación, teniendo como tema central, fundamental, esencial, su Hijo, Jesucristo. Que ellos, los hombres, nosotros, conociéramos por la predicación del evangelio este mensaje divino que estuvo siempre en la mente de Dios y que es el medio para salvarlo. Siempre estuvo en el corazón del Santísimo, del Eterno, del Omnipotente, que este mensaje lo conociera y lo escuchara el hombre. Y el contenido del mismo. ¿Qué contiene ese mensaje? En primera instancia, en primer lugar, para los pecadores. Lo que Pablo predicó cuando llegó a Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados. Dios se había placido, se había agradado que los hombres conocieran, oyeran de este mensaje. Siempre estuvo en la mente de Dios esto. Dios se había propuesto algo, ¿qué cosa? ¿Y desde cuándo? Él se propuso desde la eternidad predicar este mensaje a los hombres. ¿Vieron el valor del mensaje? El valor, la importancia. Y por eso la necesidad de irlo a predicar, de irlo a anunciar, porque es el mensaje divino, Antonio, fíjate. No es el mensaje de la iglesia de Cristo, ni es el mensaje de un predicador. Es el mensaje de Dios que siempre estuvo en su mente y que quiere que los hombres escuchen. Él siempre quiso que el hombre oyera lo que el mensaje, dijese para salvarlo. Esto es lo que Juan comunica en esta frase. La existencia eterna del evangelio. Todo conforme al propósito que hizo en Cristo. Claro, Cristo es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay redención. Y al efectuar Cristo eficazmente la redención, la salvación, el perdón de pecados, entonces ese mensaje contiene eso. Que Cristo murió. El Hijo de Dios, su Hijo, murió por nuestros pecados. Dios siempre quiso que el hombre se salvara por medio de la predicación del evangelio. O sea, que lo oyera y lo aceptara, ¿verdad? Lo oyera y lo obedeciera. Es el medio. En segundo lugar, todo lo hizo en Cristo Jesús. Fíjense. Estoy haciendo allí un énfasis en la preposición en. Todo lo hizo en Cristo Jesús. Escuchen. Este propósito eterno del Señor, el de salvar al hombre, lo hizo en la eternidad pasada. Él hizo esto en la eternidad pasada. En la persona de Jesucristo.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de en Jesucristo? ¿Por qué este segundo punto de mi lección dice todo lo hizo en Cristo Jesús? ¿Qué significa esto de en? Bueno, escuchen. Esto quiere decir que este propósito se centraba, Cecilia, en Cristo y era por medio de Él. Este propósito, la salvación del hombre, escuchen, fíjate Dani, es posicional y vinculante en Cristo. ¿Qué significa esto? De posicional y vinculante, Sofi, en Cristo. Esto significa que Cristo es, por decirlo así, el lugar, el sitio, el ámbito. Él es la esfera de la salvación. En Él se circunscribe la salvación. Por eso es posicional y es con Él, unido a Él, vinculante. En Jesús, en el Hijo de Dios, en Cristo, se cumple eficaz, perfecta y plenamente los aspectos del esquema de redención. En Él, solo en Él. Escuchen lo siguiente: la Trinidad en la eternidad pasada acordó que todo este plan tuviese a uno de ellos, a Cristo, como la persona que en Él, el hombre puede alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Eso acordó la Trinidad en la eternidad. Su plan de salvación, y uno de ellos, de los tres, del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, uno de ellos, el Verbo que se hizo carne, vendría a morir y hacer que fuese plenamente, perfectamente eficaz los aspectos del esquema de redención. Cristo es el centro de la salvación. Sin Él, nadie, Sofía, nadie, Saulo, puede salvarse, hijo. Solo en unión y ligado con Él es posible la salvación. Su propósito, el de Dios, su propósito en amor, fíjense, en amor, siempre estuvo en Cristo, en su Hijo. No hay otro en quien Dios haya pensado, sino en Él. Es así, pues, que encontramos las siguientes afirmaciones del Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes donde vamos a encontrar precisamente esa idea de en Cristo, de que Él es la esfera, Él es el ámbito de la salvación. En Él se circunscribe la salvación. En Él están los límites de la salvación y donde se cumple eficaz, plena y realmente todos los aspectos del esquema de redención. Romanos capítulo 6, verso 23. Primer pasaje. Vamos a ver en estos textos esto que acabo de decirles. De este postulado en las Escrituras de en Cristo. Recuerden que el segundo punto es todo lo hizo en Cristo Jesús. Romanos 6, 23 dice el apóstol: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es, ¿qué cosa? Es vida eterna es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6,
23. Este pasaje enseña que la vida eterna solo es en Él. Él es la fuente, Ana, de la vida eterna. En Él se halla, Él es el lugar que provee la vida eterna. Solo en Él, en la esfera de Cristo, es posible la vida eterna, en unión con Él también. Es vida eterna posicional en Él. Primera a los Corintios 1:30. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjense bien y noten aquí con cuidado. Miren lo que dice Pablo. Ustedes están en los cristianos, ¿sí? Es un verbo en tiempo presente continuo. En el tiempo están, implicando así la comunión, el estado, ¿sí? En que ahora estamos, por decirlo así, la condición que es en Cristo. Ahora noten, en Cristo Jesús, el cual Cristo Jesús nos ha sido hecho, noten allí el favor, lo que hemos recibido. Noten lo que se hizo acerca de Él, en lo que Él se hizo, se convirtió, mejor dicho, en favor de nosotros. Noten, el cual nos ha sido hecho por Dios. Él es la causa que se nos hizo en favor de nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo, a causa de Él y en Él, en unión con Él, bueno, Él es la fuente. Él es la fuente. Dios hizo que Él sea el proveedor, la fuente, el medio y el lugar. ¿De qué cosa? De la sabiduría. Él es la sabiduría de salvación. En Él está la sabiduría, la ciencia, que es el evangelio de salvación. En Él también está la justificación, el perdón de nuestros pecados. Él es la esfera, el ámbito donde se halla el perdón, la fuente, el medio. Él es también el ámbito de la santificación. Por medio de Él somos purificados, lavados, santificados. Y también en Él fue hecho en favor de nosotros para nuestra redención. Es decir, es la fuente, el lugar, en Él se circunscribe la redención. Eso es lo que quiere decir aquí, que en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Él fue hecho esto en favor de nosotros. Porque eso era parte del plan eterno, del propósito del Señor desde siempre. Siguiente pasaje. Allí regresamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, noten, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 7. ¿Qué quiere decir este pasaje en cuanto a la idea, el concepto, el postulado de en Cristo? Bueno, que Dios quiso exhibir, quiso mostrar, quiso dar a conocer ahora y en el futuro eterno, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia inagotable, ¿sí? En relación con su bondad, en unión a su bondad. Dentro de su bondad estuvo esta gracia rica, la tuvo para con nosotros, pero aquí está el detalle, en Cristo, no fuera de Él.
es en Cristo. Dios tenía como propósito que en Jesús, en Él, que Él fuese otra vez el lugar, el sitio, la dimensión donde Dios iba a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad que tuvo para con nosotros. Todos los que están en Cristo, todos los cristianos, todos los que han sido salvos por medio de Cristo, que han obedecido el Evangelio, bueno, son parte de este deseo de Dios de decir, ahí está, en ellos se puede contemplar, en la iglesia el Señor, se puede contemplar las abundantes riquezas de su gracia. Ahí están los salvos en Cristo, en mi Hijo, en Él. Ahí está mi gracia manifestada en favor de ellos en su bondad, que tuvo el Señor para con los pecadores, pero en Cristo. Siguiente texto, Efesios capítulo 2, unos versículos más adelante, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, noten, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo fue el medio y la fuente, el lugar, la esfera, donde fuimos hechos cercanos. Se nos hizo aproximar a Dios de tal manera que ahora tenemos plena comunión con Él. Plena, somos sus hijos, y todo por causa de su muerte. Pero eso antes así en nuestra vida no era. Dice Pablo, en otro tiempo ustedes estaban lejos. Cuando se está en pecado, Sofía, estamos lejos de Dios. Es decir, no hay comunión con Él. No estamos cerca de Él. Pero ahora en Cristo el contraste, ahora en Él, ¿sí? En ese lugar, en ese sitio, en Él que se circunscribe todo esto, en esa esfera, posicionalmente en Él y como medio, bueno, ahora hemos sido hechos cercanos a Dios, el Padre, por medio de ese sacrificio de Jesús. Todo en Cristo. Estos son algunos pasajes. No dije que íbamos a ver todos, algunos, donde encontramos el postulado, el concepto, la doctrina, la verdad de que todo lo hizo en Él. Todo lo hizo. Todo su plan de salvación, todo en favor de nosotros lo hizo en Él. Fuera de Él, nada de esto es posible. Por último, para nuestra enseñanza, fíjense, por último. Miren, vamos a meditar en esto. La afirmación de Pablo, Cecilia, en Efesios 3:11, nos muestra que la salvación en Cristo nunca fue fortuita, improvisada, accidental e impensada. No fue así. El Eterno no se propuso salvarnos en el momento de la caída del hombre. No. Este plan de redención, Dani, no vino a Dios, no se originó en el momento que Adán pecó, o Eva. Primero pecó Eva y luego Adán. No. Ya hemos visto, ¿verdad?, que esto siempre ha estado en la mente de Dios, en la eternidad pasada, en su corazón. Este plan siempre, como dije, estuvo en la mente de Dios. Este deseo, fíjense esta palabra, deseo, esta otra, anhelo, esta otra, inspiración del Eterno, ¿qué cosa? El de salvar al hombre. Siempre estuvo en su corazón por su gran amor, misericordia y bondad.
Todos los pecadores, sin excepción. O sea, tú, yo y todos, sin excepción. Estuvimos en la mente de Dios antes de nuestra existencia. Antes de la fundación del mundo. Antes. Él pensó en nosotros para nuestro bien. Dios quiso. Él se plació, se agradó de salvarnos desde siempre. Desde siempre. Y todo esto según su propósito eterno en Cristo. En la eternidad pasada, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo planearon nuestra redención. Y allí, Dios decidió, escuchen lo siguiente. Fíjate, Ana, esto que voy a decir. Fíjense, hermanos. Repito, en la eternidad pasada, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo planearon nuestra redención. Y allí Dios decidió algo. ¿Qué decidió, Dani? Decidió no escatimar a su Hijo y enviarlo en favor de los hombres. Dios hizo eso en la eternidad pasada, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. En aquella eternidad, Sofía, antes de la existencia, hija, Saulo, de todas las cosas, Dios decidió y dijo, no voy a escatimar nada para salvar a los hombres. Y eso implicó que no se reservó, no se guardó, no conservó a su Hijo. Porque solo por medio de Él podíamos ser salvos. Dios amó al mundo desde la eternidad y motivado por su amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. La muerte del Cordero, el sacrificio de Cristo siempre estuvo en el plan del Eterno. La cruz siempre estuvo en la mente del Señor. Desde la eternidad, la muerte de Jesús, esa muerte de cruz, siempre estuvo allí. En la mente de Dios, su Hijo ya había muerto en favor de los hombres. Hemos sido amados desde siempre. Y el Padre quiere que comprendamos su amor por medio de su Hijo. Él es la evidencia, la prueba de ese amor que en la eternidad Él tuvo para llevar a cabo este plan. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad nos amó Dios. Con amor eterno, dice el profeta, te he amado. Y Él quiere que comprendamos su amor por medio de su Hijo. Ahora en Cristo, en Él, circunscritos en Él, posicionados en Él, unidos con Él, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Cristo es el centro y el medio provisto de nuestra salvación. Fuera de Él no hay perdón, no hay redención en absoluto. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora, unidos con Cristo, fuimos acercados, nos aproximaron. Fuimos hechos cercas por medio de la sangre de Jesús. Solo por medio de Él y unidos con Él podemos verdadera y eficazmente ser salvos. La incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, nos permitió algo. ¿Qué nos permitió? Nos permitió recibir el regalo de la vida eterna. Su gracia en su bondad que tuvo para con nosotros. Y ahora en este tiempo presente,
y también lo será en el porvenir, en la eternidad futura. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero decir? El énfasis. Ahora, por todas estas razones, hasta esta tercera lección que hemos estudiado, hasta esto que en el día de hoy hemos visto, por todas estas razones, por su plan maravilloso y eterno, por haberme hecho parte de su propósito eterno, ahora soy motivado a glorificarle siempre. En toda mi vida, en todo aspecto de mi vida y de mi ser, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza y con todo mi cuerpo. Allí, en mi vida y en la iglesia. Alabo, honro y glorifico al Señor porque Él me ha dado razones para ello.